Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy, abusando, tenemos otra vez a doctor Oswald Basurto, mi compañero, profesor y amigo muy querido. Vamos a hablar algo de, para Cultura 1, vamos a hablar de Darwin, de Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución. Es uno de tus personajes favoritos, claro. Podríamos decir casi un héroe personal. Sí, así es un héroe personal. Y es un héroe personal porque, vamos a empezar por los extremos. A los 16 años descubre que los percebes no son moluscos, sino crustáceos. Y lo escribe en un artículo para una sociedad de científicos, en la que se reunían jóvenes a discutir cuestiones científicas. Y es sorprendente que lo haya hecho a esa edad, y lo descubre con base en el estudio de las larvas, a través de la reproducción de estas cosas. Entonces, pues ya de por sí eso es sorprendente. Ya nada más por eso seguramente podría haber aparecido a pie de página en muchos libros de zoología. Pero también es sorprendente su trabajo que hace al final de su vida sobre la lombriz de tierra. El librito que escribe sobre la lombriz de tierra es verdaderamente impresionante. Él habla de cómo la lombriz de tierra moviliza enormes cantidades de tierra en sus estómagos. La lombriz de tierra vive a través de la digestión de los microorganismos que encuentra en la tierra, y se come la tierra. Y entonces moviliza la tierra y entonces permite que se airee, que se humecte la tierra, favorece el desarrollo de cadenas alimenticias al interior del suelo, etcétera, un montón de cosas. Y todas estas las describe Darwin en este librito. Lo interesante del asunto es que Darwin siempre se ha visto como un geólogo, siempre se ha visto como un biólogo naturalista, y aquí tenemos una faceta impresionante que es la de biólogo como un biólogo experimental. Darwin como biólogo experimental. ¿Por qué? Porque hizo una enorme cantidad de experimentos con lombriz de tierra. Yo no sé qué habría significado vivir con Darwin. Tenía Darwin frascos con lombrices de tierra y agüita en el piano, arriba del piano, para saber cómo la vibración del piano afectaba a la lombriz de tierra, abajo del piano, en las ventanas para ver la luz del sol si afectaba o no afectaba, cerca del horno, lejos del horno, es decir, en la cocina. Yo como... por todos lados en la casa. Como ama de casa, debe de haber sido una verdadera pesadilla, porque se dice que en algún momento llegó a tener hasta 600 frascos con tierrita y lombriz de tierra en su casa, en diferentes lugares. Entonces, pues eso nos da una idea del apasionamiento que tenía Darwin por explicar las cosas, que yo creo que esa fue su gran pasión a lo largo de toda su vida. Eso, y que hacía las cosas a lo bestia. ¿Cómo a lo bestia? Cualquier cosa que hiciera Darwin la emprendía y buscaba ser como totalizador. Estaba muy comprometido con la tarea, pues. Ajá, así es. Pero Darwin tiene la fama de ser muy mal estudiante. Yo no sé de dónde sale esa fama. Lo menciona, por ejemplo, José Sarucán en Las Musas de Darwin. Ajá, pero no sé de dónde lo menciona, porque la verdad es que... dicen que se escapaba de la escuela para ir a colectar insectos y al río y... Sí, pero quedó en un listado de 268 estudiantes, quedó entre los primeros 10. Y luego abandonó la escuela de medicina. Ajá, abandonó la escuela de medicina porque no le gustaba hacer las disecciones. No estaba... Las disecciones era algo en las que no se sentía a gusto, pues, ¿no? Nunca se desmayó, o no se ha reportado que se haya desmayado, pero no le gustaba hacer las disecciones. Y porque en realidad lo que a él le gustaba era del mundo natural, es hasta trabajar en la naturaleza. Por eso se salía para hacer estas... Y bueno, se salía pero no solo. O sea, se iba en compañía de los profesores universitarios. Y cuando es invitado a realizar el viaje del Beagle, quienes convencen al papá son el mejor zoólogo y el mejor botánico del país. A ver, bueno, porque Darwin siempre vivió en una
familia muy acomodada y con muchas relaciones. Sí, claro, pero no vas a poner a estos científicos a convencer a un padre que se vaya a un tercero a un viaje, si no es porque efectivamente veían en Darwin la posibilidad de llegar lejos, pues, ¿no? A ver, ya que mencionaste el viaje del Beagle, cuéntanos un poco sobre la historia de Capitán Fitzroy, sobre este momento de la vida de Darwin. Bueno, ¿cuál es el papel que juega Darwin en el viaje? Lo que ocurría es que estos viajes organizados por la corona británica con fines netamente imperialistas, porque hay que decirlo, Sí. lo que estaban tratando de buscar era cuáles eran los recursos que había en las diferentes partes del globo para explotarlos de mejor manera. Eran viajes que eran comandados por nobles, por personas de la nobleza, pero los marineros no eran de la nobleza, eran Personas comunes. Ajá, Sí. personas comunes. Y obviamente las personas de la nobleza no se pueden sentar a comer con personas comunes. Entonces uno de los grandes problemas que presentaban estos viajes, que además duraban mucho tiempo, Meses. ajá, años. es que estos capitanes no podían conversar, Convivir con no la podían tripulación. convivir con la tripulación, cada quien vivía Solo para darles de palos, en, pero. en mundos apartes, ¿no? Porque se daban las órdenes. Que además esto va a convulsionar durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, eso es... Es otra historia. Esa es otra historia, sí, claro. Para otro video. Sí, claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los capitanes tenían invitados de la clase alta que los acompañaran para comer con ellos, para hacerles plática, para convivir con ellos, así es. Y porque en el Beagle va originalmente otro, ahorita no recuerdo el nombre del científico que va como historiador natural, Sí, el ¿no? naturalista del viaje. Ajá, el naturalista del viaje, y que al parecer se enferma y se regresa, y entonces Darwin después va a ocupar ese cargo, pero es como al año me parece que ocupa. Porque Y sus padres no lo dejan ir, sus padres. originalmente no, el papá no lo iba a dejar ir, pues primero abandona la carrera de medicina y luego está abandonando la carrera de clérigo, entonces oye, no, ¿Qué te pasa? Sí, Darwin era un adolescente rebelde. pues Un más poquito. o menos, ¿no? Sí. Un poquito. Y entonces, pero pues lo primero que dice el papá es no vas, y luego estos dos grandes científicos, de la mano del primo del papá, ¿no? Son los que le dicen, pues deja que se vaya, pues seguramente pues, este muchacho promete, ¿no? Y efectivamente los resultados ya los vimos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó durante el viaje del Beagle? Pues durante el viaje, el viaje dura casi 5 años. Así que dura 5 años, así que ni te quejes de la cuarentena. Encerrado en un camarote pequeño con un barco en movimiento. Sí, claro. Pero van a ser un montón de expediciones a lo largo del viaje. La leyenda cuenta que Darwin se levantaba en las mañanas y cabalgaba 10 millas, que son aproximadamente 16 kilómetros, solo para abrir boca, ¿no? Para el desayuno, ¿no? En las expediciones, ¿no? Lo cual pues habla de su capacidad, Su condición física. su condición física, una enorme condición física para hacer eso. Bueno, porque era joven. Sí, no, bueno, tenía Aunque 21 siempre años. Claro, siempre tenemos la imagen del Darwin barbón. Exactamente, anciano, ¿no? Pero era algún día fue joven. Algún día fue joven. Como nosotros. Sí, claro. No, pero además tenía una energía terrible, porque en algunos lugares, por ejemplo en los Andes, de repente se adelantaba a los guías, ¿no? Varios kilómetros, y se tenía que esperar a sentar a esperar a que llegaran los guías, y ya después que llegara el resto de la comitiva, pues lo cual y además se la pasa haciendo experimentos con insectos, con animales que va encontrando, ¿no? Se dice que recolectó 16 toneladas de material. 16 toneladas, un montón. Ajá, hay cajas. Y cajas. Sí, todavía hay cajas en el Museo de Historia Natural en Londres que no se han abierto del viaje del Beagle. Wow. Sí, o sea que mandó tantas cosas que incluso todavía no se ha inventariado todo lo que Darwin mandó. Y dentro de esos experimentos se dice que experimenta con algunos moscos, con algunos escarabajos y algunos otros organismos chupadores de sangre, y parece ser que adquiere la enfermedad de Chagas, que es lo que va a tener el problema. Regresando del viaje, Darwin empieza a tener una serie de problemas, sobre todo de corte intestinal. Pareciera ser que es el sistema simpático parasimpático el que presenta los problemas. Se le paraliza el sistema digestivo y entonces tiene problemas.
de salud, por eso se retira a vivir a la comunidad de Down. Trabaja 2 años como secretario de la Sociedad Linneana, pero se retira. Bueno, Y va a vivir de sus rentas. de sus rentas. De todas maneras, no necesitaba ese dinero para vivir. No necesitaba ese dinero para vivir, pero lo que pasa es que además Darwin todo el tiempo podría haber vivido de sus regalías. En el tiempo de Darwin sus libros se vendían como si fuera pan caliente. Sus memorias del viaje se van a vender muchísimo. Fue todo un éxito editorial y ni se diga la teoría de la evolución por selección natural. Ajá, el origen de las especies, bueno, del origen de las especies se publica en 1250 ejemplares. Se publica en el 24 de noviembre de 1859, igualmente cuenta la leyenda que para la hora del té ya no había ejemplares. Ah, ok. Bueno, pero regresemos al viaje del grupo. Está en Sudamérica y hay un momento de la historia de la evolución que es conocido como la leyenda. Esta idea que se repite libro tras libro de texto, de que Darwin se topó con la evolución con las tortugas y con los pinzones. Okay. ¿Qué nos puedes decir de este episodio? De este episodio, bueno, dentro de las muchas cosas que colecta Darwin están estas aves en las islas de las Galápagos que tienen modificaciones en el pico. Cada ave corresponde a una determinada isla, ¿no? De tal manera que la gente que vive ahí puede identificar de qué isla proviene cada ave. Y los colecta y pues los manda a Inglaterra. Hay un ornitólogo muy famoso, de apellido Gould, que es el que los identifica. Y Darwin, al recuperar estas evidencias, descubre que estos pinzones no podrían haber sido creados uno por uno, sino que todos podrían provenir de una especie del continente. Una de las grandes discusiones que se dan hacia 1820-1830, a principios de 1800 se creía que el mundo había sido creado. Pero una de las grandes cosas que se habían estado discutiendo es, el mundo fue creado así como está, pero ¿fue creado así en todas partes o fue creado en algunos lugares y luego estos animales emigraron y se dispersaron y conquistaron todo? Y entonces lo que encuentra Darwin es que en estas islas era muy raro pensar que Dios había creado a cada una de estas especies con estas modificaciones de los picos, sino más bien parecía ser que todas tenían un ancestro común. Y eso le lleva a pensar, a hacer su dibujo en la libreta en 1837 acerca del coral de la vida. El coral de la vida, hablando de un proceso de ramificación, pensando en que los grupos de organismos tienen un ancestro común. La leyenda cuenta que él descubrió la evolución en las Galápagos, con las tortugas, con los pinzones, y sin embargo cuando llega a Inglaterra, pues no tiene idea, ¿no? de cómo es la teoría. ¿Qué pasa ya cuando llega al puerto, se instala en su residencia de Down? Bueno, lo primero que él publica son las memorias del viaje. Memorias estaba muy de moda hacer un viaje de esa naturaleza y publicar las memorias. Y yo creo que Darwin había comenzado a sospechar algo. Por un lado se lleva los principios de geología de Lyell que hablan de estos cambios cotidianos, ¿no? Cambios graduales. La naturaleza está conformada por cambios graduales, ¿no? Y Darwin descubre estos fenómenos en los que se puede hablar de un ancestro común, por un lado, y por el otro lado estaba teniendo una sólida formación en cuestiones sociales porque estaba leyendo a algunos filósofos como Quetelet y como Malthus, y esas son algunas de las ideas que lo llevan a pensar, por un lado, en que la vida podría tener un desarrollo histórico muy importante y que el mecanismo que podría explicar ese desarrollo es la selección natural a través de procesos de evolución sumamente graduales, ¿no? A la manera de Lyell, digamos. Sí, Lyell explica, por ejemplo, la formación de ríos y montañas
por la acumulación de pequeños cambios, Así es. que básicamente va a trasladar esa misma idea a la biología. A la Qué biología. bueno que estás comentando acerca de Malthus y Smith y Quetelet, porque precisamente de eso se trata cultura científica y humanística, de combinar el conocimiento científico o de las ciencias naturales con el conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades. Darwin no se dedicaba nada más a estudiar ciencias naturales, Así también es. leía otros autores. ¿Qué leyó, por ejemplo, qué vio, qué encontró en Malthus? Bueno, una de las grandes cosas que se discutía en el caso de Malthus era esta noción de que las poblaciones humanas crecen de manera geométrica y la producción de alimentos de manera lineal, y entonces tarde o temprano iba a haber un cruce de estos dos procesos, de tal manera que iba a haber muchísima población, pero no una suficiente cantidad de alimentos, y eso iba a generar una presión muy importante. Que además Darwin era muy activo políticamente, porque los jueves en su casa se reunían en un comité que lideraba uno de sus hermanos para discutir cómo resolver este problema que planteaba Malthus a nivel social. La familia de Darwin siempre fue liberal, ¿no? Sí, y entonces una de las cosas que discuten es la posibilidad o no de generar algo así como un seguro de desempleo, que además ahora sería como muy importante, por ejemplo, ¿no? Yo no sé qué vamos a hacer, nosotros hasta algún punto tenemos nuestro salario asegurado, pero hay muchas personas que no tienen su salario asegurado en estas fechas y que seguramente se van a ver en una serie de complicaciones muy fuertes. Esa es una discusión que se va a dar de manera muy importante en este tiempo en el que Darwin decía, bueno, ¿qué vamos a hacer Con tanta gente. con los pobres, ¿no? Por un lado, los conservadores decían, pues, que se mueran de hambre, ¿no? Y ya. Y por el otro lado... Que les pegue el virus. Pues que les pegue el virus, pues no. Como que suena parecido. Se hace menos, ¿no? Y por el otro lado había gente muy importante, como en el caso de Darwin, gente que estaba propugnando por mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales y sobre todo la generación de estos esquemas de que tengan o sea, si la gente se queda desempleada, tenga la posibilidad de salir adelante. De sobrevivir. Sí. Si no me creen en estas discusiones, hay que leer la irónica propuesta de Jonathan Swift así se llama, ¿no? Sí. Una modesta proposición, ¿no? Donde propone un mecanismo para que los pobres dejen de ser pobres. Les sugiero que lo lean, no voy a hablar de qué trata porque no es materia. Bueno, pero ya nos perdimos. Regresemos a Malthus y Darwin. Sí. En todas las biografías que hablan precisamente sobre Darwin, y sobre todo ya, por ejemplo, en Historia y Filosofía de la Biología en la Facultad de Ciencias, se habla mucho del ambiente social y político del propio Darwin. ¿Y qué es lo que está leyendo Malthus que aplica a la teoría de la evolución? Bueno, lo que está leyendo es que es muy fácil descubrir que en la naturaleza todos los seres vivos se reproducen pues así, a lo bestia. Es pródiga la naturaleza, Sí, es la madre de la pródiga, naturaleza es pródiga. Sí, sí, sí. Como en los humanos. Así es, uno ve cualquier organismo produce inmensas cantidades de descendientes. Ese es su objetivo, ¿no? El objetivo máximo es tener la mayor cantidad de hijos. Eso no ocurre en las poblaciones humanas porque nosotros nos hemos salido de los procesos evolutivos Tenemos naturales, reglas sociales. ajá, de sociales y culturales que ya no jugamos ese juego, pero Entonces, amplía la población de alguna especie. ajá, y entonces ese es el objetivo, dejar la mayor cantidad de descendientes. Pero El que tenga más descendientes que puedan pasar a la siguiente generación son los que estarían llevándose la lotería, por decirlo de alguna manera. Ahora, en este caso estamos viendo una presión de selección muy importante en las poblaciones humanas llamada COVID-19. Todos aquellos que puedan tener descendientes que se reproduzcan sin que les afecte el COVID-19 serán los que se llevarán la lotería. ¿Quiénes serán? Pues
No lo sabemos, depende de las circunstancias. Depende de un montón de cosas. Ajá, entre otras, por ejemplo, que no tengan el receptor, creo que es el receptor SF- Sí, la bioquímica. 89, una cosa así, tengan un receptor en los pulmones a donde no se pega el virus y la gente no le pasa nada, pues. Claro. Bueno, pero ya nos volvemos a perder. En el caso, Regresemos a- en el caso de Malthus, lo a que la toma es, construcción de- es esta lucha de los individuos por su propia existencia. Es decir, hay una lucha constante por los recursos, ¿sí? Y entonces Darwin dice, como hay una lucha constante por los recursos, el objetivo es tener una enorme cantidad de descendientes, y aquellos que sepan explotar la naturaleza de mejor manera son los que se van a poder reproducir a la siguiente generación.